Quiero decir dos cosas muy rápidas. Primero, estuve hace 15 días en Túnez, en el Foro Social Mundial, y había una preocupación muy grande, un interés muy fundamental para el proceso de paz de Colombia y para la marcha de hoy. Así, el éxito de esta marcha está realmente un mensaje, significa un mensaje, no solamente para Colombia o América Latina, sino para el resto de los movimientos sociales en el mundo. Es la primera cosa que quiero decir. La segunda es tal vez un poco más delicada, pero siendo del exterior, pienso que es más fácil para mí de decirlo. Hace casi 60 años que estoy trabajando regularmente aquí en Colombia, con movimientos sociales, con líderes. He podido visitar muchas regiones, desde Putumayo hasta Arauca, hasta otras regiones del Pacífico, del Chocó, etc. He podido ver y discutir con gente que habían sufrido. Estuve también en los años 60 en el Tolima. Fui amigo de Camilo Torres durante 10 años. Tantos de mis amigos han desaparecido, fueron matados. Y no puedo olvidar eso, especialmente hoy. Significa que la paz y la marcha de la paz es realmente la propiedad del pueblo. Es una parte de la lucha del pueblo para transformar una sociedad. Y se ha dicho de manera muy clara este día de hoy que la paz significa mucho más que solamente el fin del conflicto armado. Es la construcción de otra sociedad. Y pienso que el día de hoy justamente puede marcar el fin de toda una época que empezó en 48. Pero no significa el fin de la dominación de clases que existe en el país. Tenemos aquí, y lo he visto y he podido estudiarlo como sociólogo, una clase dominante en la historia del país que ha sido muy inteligente y que ha podido reproducir su dominación de la sociedad a pesar de muchas coyunturas, desde la revolución liberal hasta el narcotráfico, hasta la industrialización, el neoliberalismo. Y cuando esta clase social no ha tenido el consenso social bastante grande para reproducir su propia situación de clase, empezó a utilizar la violencia. Es lo que hemos vivido durante los 50 años pasados. Y no podemos pensar que esta clase social dominante todavía en el país y vinculada con el imperio del exterior, que esta clase va a abandonar su lucha de clases. Y lo veo personalmente ahora, el ensayo de recuperar un consenso popular y de utilizar no solamente el proceso de paz, pero aún la marcha de hoy como un factor de recuperación de su legitimidad, de la legitimidad de su dominación social. Así, es verdad que debemos hacer todo para que el proceso de paz actual, con los actores que existen, puede realmente tener un éxito. Pero no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar las víctimas, no podemos olvidar todo lo que ha pasado durante estos 50 años. Y sí, como lo ha dicho hoy Piedad, debemos ser listos al perdón, a la reconciliación, al amor del próximo, al amor del enemigo, creer en la posibilidad de la conversión de las personas, eso sí, pero no sin condiciones. Y la condición fundamental es reconocer la falta, es de reconocer los daños, es de reparar los daños. Y en este proceso sí podemos esperar poder avanzar, y lo que ha pasado hoy me parece
una gran esperanza para el futuro.